todos y a todas. El seminario de esta tarde del instituto está a cargo de Gustavo Darrigran. Gustavo es investigador principal de CONICET, es jefe de malacología del Museo, de la sección de malacología del Museo de La Plata. También es profesor titular en la Universidad de La Plata, en la Cátedra de Biología de los Invertebrados. Pero una de las cosas, bueno, que yo destacaría más de Gustavo, además de todos sus títulos y sus capacidades, es que uno de los investigadores que al principio, desde el principio, comenzó investigando sobre el Limnoperna fortunei, el bivalvo invasor, exótico, invasor aquí en Argentina y en Brasil, ¿no? Así que cuando hablamos de invasiones relacionadas con moluscos, Gustavo sin duda es el especialista, ¿no? A quien consultar. Y también otra cuestión que me gustaría destacar es que Gustavo Darrigran es el organizador y el creador del grupo EMIAS, que es un grupo de investigadores sudamericanos. Somos más de 20 investigadores trabajando por primera vez en conjunto en todas las especies exóticas y en las invasiones que ocasionan los moluscos en Sudamérica. Ya tenemos publicaciones y varios proyectos en marcha a futuro. Así que, bueno, no les quito más tiempo y los dejo con Gustavo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, Gabriela. Gracias por la invitación, además, al Instituto de poder compartir lo que sé de bioinvasiones con ustedes. Y realmente sí, es muy interesante el tema. Bueno, ya me presentó Gabriela, soy el jefe de la sección de Malacología del Museo de La Plata, profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación, investigador del CONICET. Básicamente, mi tema de investigación apunta a invasiones biológicas, bioinvasiones, y a la conservación de la biodiversidad nativa, especialmente a bivalvos continentales. Y el enfoque que le doy a mi investigación está desde un punto de vista disciplinar, por lo tanto mi lugar de trabajo cuando estoy hablando de ese tipo de investigación es la División Zoología Invertebrado del Museo de La Plata, y también desde el punto de vista educativo. En ese caso estoy mi lugar de trabajo es en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en el Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación en Ciencias Exactas y Naturales. Larguísimo el título del laboratorio, nunca me lo acuerdo. Pero estamos haciendo una tarea también importante educativa que le voy a mencionar por qué es importante a lo último de la conferencia, de la charla. Como decía Gabriela, este año 4 o 5 charlas, siempre en el marco, mostrando la creación del EMIAS, o sea, del Grupo de Especialistas de Moluscos Introducidos en América del Sur, que somos 29 investigadores, malacólogos, taxónomos de 7 países de América del Sur, en donde está Argentina con 7, abajo están además de estar yo como argentino, los 6 restantes investigadores malacólogos taxónomos que forman parte del EMIAS, están ordenados por orden alfabético. Brasil hay 8 malacólogos taxónomos, Chile 5, Ecuador 2, Perú 1, Uruguay 1 y Venezuela 2. Hay otro de Nueva Zelanda, Gabriela sabe de eso, que es otro brasilero, así que lo puse dentro de Brasil, pero es un brasilero que sigue trabajando en especies no nativas en América del Sur, pero desde Nueva Zelanda. Bueno, hicimos varias comunicaciones a congresos y también en enero del 2020 salió publicado el primer trabajo en Biological Invasion sobre especies de moluscos no nativos de América del Sur. En septiembre, hará una semana,
se presentó otro manuscrito, esta vez relacionado con el trasplante de moluscos en América del Sur, también en la misma revista Biológica Invejo. Estamos esperando a ver qué sucede, si les gusta. Pero bueno, es un grupo que se ha formado en el 2018 y seguimos adelante con mucha fuerza, muchas ganas y muchos investigadores jóvenes que le ponen garra al asunto. Moluscos no nativos e invasiones silenciosas. Ese es el tema de esta charla. Y siempre trato de poner en la base de las diapos de dónde saco la bibliografía, de dónde saco la información. Como ustedes saben, la distribución de las especies cambia naturalmente a lo largo del tiempo, pero en estas últimas décadas, las últimas 3 o 4 o 5 décadas, la tasa y escala espacial de esos cambios está incrementada, en forma intencional o no, por la humanidad. Y este incremento se ve favorecido por dos factores. Primero, los corredores de invasión, rutas acuáticas, terrestres, comerciales, turísticas, etcétera, en donde la globalización, este sistema comercial que desde mediados de los 80 está dominando el mundo, favorece que existan esos corredores de invasión. Y por otro lado también tenemos el impacto que sufren los ambientes como consecuencia de un cambio global, en donde se ha sabido que las especies introducidas no nativas con ciertas características ocupan los espacios, los ambientes disturbados, más que los ambientes prístinos. Ya eso lo había notado en la década del 50, el primer investigador que empezó a hablar de invasiones biológicas. Ecología de las invasiones es un libro, fue Elton en el 58, que plantea precisamente ese término, invasiones biológicas y de resistencia biótica. Él sostiene que en los ambientes prístinos hay un conjunto de competidores, depredadores, parásitos, enfermedades que no permiten que ingrese y se asiente, se naturalicen las especies no nativas. Pero eso se ve totalmente alterado. Esas especies defensoras del ambiente nativo están todavía adaptándose a esos cambios y algunas desaparecieron, y por lo tanto las especies no nativas, invasoras fundamentalmente, los ocupan. No cualquier especie no nativa es invasora. Tiene que presentar una serie de características que Morton, que murió a fines del año pasado, fue uno de los especialistas malacólogos en invasores a nivel mundial, muy reconocido. Dice que tiene características que le permiten colonizar a nuevos ambientes o ambientes alterados, y estas serían un periodo corto de vida, 2 o 3 años o más, por lo tanto tiene un rápido crecimiento y una rápida madurez sexual, son dioicos, tiene alta fecundidad, en general son eurioicos, gran capacidad para colonizar distintos hábitats, eurioicos, euritópicos, amplio rango de tolerancia fisiológica, siempre tratan de estar agregados, están asociados a una actividad humana, recurso alimentario, deporte, transporte, etc. Presentan una amplia variabilidad genética, que es lo que le da una gran capacidad adaptativa a los distintos ambientes, y siempre tienen que el alimento no ser un limitante para ellos. En el caso de las especies acuáticas, son fundamentalmente alimentadores de suspensión. Generalmente no tienen que reunir todas estas características, sino algunas de ellas para ser especies que puedan adaptarse y colonizar nuevos ambientes o ambientes impactados. En definitiva, la invasión no es una foto, no es un instante, es un proceso, es una película. Como película necesita actores. Acá es muy barato, son 2 actores nada más. Está un actor muy importante, la especie con su capacidad de invasión, invasible, y el ambiente y la susceptibilidad de ese ambiente a ser invadido, invasibility. Y
Esos dos actores, para hacer esta película, El proceso de invasión, necesita un director que estará dado por un término que se llama vector. Los vectores no son más ni nada menos que los mecanismos de transporte que están asociados a la actividad humana y sirven precisamente de transporte a las especies no nativas. Con Carlos Bell hicimos un trabajo de hace unos cuantos años en donde analizamos y vimos 4 vectores potenciales que dispersan las especies de bivalvos invasores, Corvícola fluminia y Limnoperna fortunei, en Brasil. Se hicieron encuestas, se muestrearon el interior del agua de lanchas, de pescas, o de turismo, de deporte, qué era lo que tenían en su interior, larvas estábamos buscando. Como sucede en muchas playas del litoral del río Uruguay o del Paraná, en donde se fue de los 90, principios del 2000, ponían arena donde antes no había arena, entonces hacían playas en la margen del río. La arena se lleva de un lugar transportado hacia otro lugar. Eso se hace también en Brasil. Entonces se muestrábamos los camiones que transportaban arena, tomando muestras al azar, por supuesto. Tamizábamos y veíamos que había, por ejemplo, corvículas vivas todavía en la arena. O sea, la sacan de un lugar, la llevan en camión, la depositan en otro lugar, sin ningún tipo de control, y están transportando, siendo vectores de especies no nativas. Y esto también era algo muy interesante, en donde Pterodora granulosus, el armado, el pez, come Limnoperna a lo babote. Encuentra Limnoperna y es su manjar para él. Tienen el digestivo repleto de Limnoperna fortunei y del mejillón dorado. Eso no pasaría nada, encontrar el digestivo que tenían en Limnoperna, pero en el extremo posterior, ya casi en el ano, en el recto, encontramos Limnopernas vivas, o sea, ni siquiera estaban digeridas, abiertas, moribundas, no, estaban vivitas y coleando, es decir, cuando el pez defecaba, estaba transportando como vector a Socoria, a Limnoperna, a otros puntos del cuerpo de agua. Bueno, esos fueron los vectores. Otro vector muy importante para especies acuáticas es el agua de lastre, que es el máximo transportador de especies no nativas en el mundo hoy por hoy. El 80-90% del comercio a nivel mundial es a través de barcos. También el fouling, o sea, el incrustarse en los cascos de las embarcaciones también es muy común. Esto es un casco que está ahí en la parte superior izquierda. Es una foto que me dio María Cristina Mansur, una malacóloga amiga, que tomó, todo eso son manchones de Limnoperna fortunei sujetas al casco de la embarcación de una lancha de un pescador. Esa lancha iba a ir por ruta, no sé cuánto tiempo, iba a ser depositado en un ambiente acuático, y cuando depositado en el ambiente acuático iban a largar gametas, las gametas se fecundaban, salían las larvas, y ahí, si el ambiente ya no estaba invadido, iba a estar invadido por Limnoperna fortunei. Pueden vivir apelatonados, sin agua, hasta más de una semana, con potencialidad de poder reproducirse el Limnoperna fortunei. Y por supuesto, todas las embarcaciones turísticas, o menos la deportiva, que es de carrera, todos los demás nautas son muy sucios. No prestan atención si están o no sucios los cascos de los barcos. Eso es algo que favoreció mucho la dispersión del mejillón dorado. En definitiva, como vector, es todo aquel que transporta elementos y que puede ser no intencionalmente transportado especies no nativas. Una especie es nativa en un ambiente, que presenta una distribución natural, tiene una dispersión natural en su ambiente natural, y está limitada esa dispersión por barreras geográficas naturales, cordillera,
a océanos, desiertos, arroyos, bosques, etc. Depende también del tamaño del organismo que estemos hablando. Eso es bajo jurisdicción, digamos, bajo el dominio de la biología clásica. Ahora bien, hay introducción por vectores, es decir, el humano lo está transportando a distintas regiones, pasando los límites de distribuciones naturales a estas especies que eran nativas, y llegan a otro ambiente, a otro ecosistema, transformándose en especies no nativas. En ese ecosistema nuevo receptor, la especie se va a naturalizar y se va a dispersar en el nuevo ambiente. Cuando se dispersa, podemos hablar ya de una invasión. Si se queda localizado en un lugar de ingreso, en ese ecosistema receptor nada más, se habla de una especie no nativa simplemente. Estamos entonces bajo el dominio de la biología de las invasiones. Las especies invasoras. Acá les marco un ejemplo de ellas. Entonces, es muy difícil establecer los patrones de bioinvasión y los efectos que estas bioinvasiones presentan. ¿Por qué? Porque, si bien es un tema que se empezó a tratar ya hace varias décadas, en la década del 80, fundamentalmente por la presencia de esta especie, el mejillón cebra de la Lycaena polymorpha en América del Norte, que ocasiona billones de dólares de pérdida en América del Norte, en Estados Unidos y en Canadá, se estudia nada más que porque ocasiona billones de pérdidas. No tiene otro interés o importancia sanitaria, como la bacteria del cólera, que llegó en los 90 a Perú, si no me equivoco, aparentemente por agua de lastre. Entonces, estas especies son estudiados, poco se sabe, o su estudio poco se sabe en cuanto a su impacto en el ambiente natural, sino de acuerdo a la importancia que le dé el humano por las pérdidas económicas que le está ocasionando. Ejemplos típicos de lo que está marcado ahí en celeste. Entonces, decíamos, la invasión, la introducción de especies no es una foto, sino que es una película. Es nativa de un lugar, sobrevive a un transporte, vector, y se establece en el otra área. En esa nueva área, nuevo ecosistema receptor, es una especie no nativa, pero si después de un lapso de tiempo se empieza a dispersar, ahí vemos que hay una retroalimentación estableciéndose en otras áreas y provocando de vuelta que se vuelva a dispersar, y en definitiva se está dispersando cada vez más en el ambiente que antes no estaba presente. Por lo tanto, ya estamos hablando de una invasión que está provocando un impacto en el ambiente natural y un impacto en el ambiente humano, que en definitiva es ahí donde el humano dice, bueno, a ver, usted biólogo, solucióneme este problema. Quiero prevenir que no tener más esta especie en mi, por ejemplo, central hidroeléctrica. Entonces, es muy difícil convencer a alguien que ese alguien es un ingeniero mecánico que sabe que, perdón por los ingenieros, pero consideran pocas variables para su trabajo. Simplemente hay dos: apretar o aflojar una tuerca. Entonces, ante ese problema, tratar de explicarle que hay toda una serie de interacciones. Es un ser vivo, no es algo que podemos manejarlo a nuestro gusto, y que hay distintas etapas en este proceso de invasión en donde se puede hacer una prevención. Es decir, si sabemos que nos va a llegar tarde o temprano, tenemos que prevenir que no arribe. Si arriba, antes de que se disperse, es muy poco los casos que se realizan. Se puede hacer una erradicación. Son contados con los dedos de una mano que yo conozco casos que se haya erradicado una especie una vez establecida.
porque es muy costoso operativamente y económicamente. Y hay momentos en donde ya empieza a impactar que lo único que se puede hacer es controlarlo. Entonces, en general, el humano actúa o intenta actuar cuando ya hay que controlar. No se puede ni prevenir ni erradicar. Y es lo que siempre se solicita cuando se provoca un servicio de control de las especies invasoras. Fíjense, acá tenemos agua de lastre, dijimos, era el máximo transportador, vector transportador de especies no nativas. Corvícola fluminia. Corvícola fluminia es una especie que en la década del 30 invade América del Norte. En la década del 70 invade, fines del 60, principios del 70, invade a través del Río de la Plata América del Sur. En la actualidad lo tenemos desde Venezuela hasta el norte de Patagonia. Corvícola fluminia es la segunda en llegar a detectarse. Fue Cristian Ituarte del Museo de la Plata que la detecta por primera vez, pero lo que detecta por primera vez es a Corvícola largilierti. Ocupa todo el Río de la Plata. Simultáneamente, pocos años después, empieza a aparecer esta otra forma, que es Corvícola fluminia. Se establece una competencia entre las dos especies y Corvícola fluminia desplaza por completo en el litoral del Río de la Plata a Corvícola largilierti. En definitiva, es una especie de bivalvo que vive enterrado superficialmente, no tiene sifones, tiene una alta tasa reproductiva adaptativa, una gran capacidad de dispersión. Fíjense en este mapa. Acá tenemos el género Corvícola, lo que está en gris y en negro, y en colores los distintos años en que fue invadiendo Europa, América del Norte y América del Sur. Fíjense la gran capacidad adaptativa y reproductiva que tiene esta especie. Provoca muchos impactos económicos, o sea, en el ambiente humano, en América del Norte, desde tuberías obstruidas, canales de riego obstruidos, están en la grava, en las piedras que utiliza para la construcción, por lo tanto intervienen en el fraguado del cemento. Ahí se ocasionó una pérdida muy grande en la década del 60, del 40, en donde era tan importante la construcción que había en América del Norte, en Estados Unidos fundamentalmente, de rascacielos, que veían, agarraban la piedra del río, la llevaban en camiones a las obras directamente, sin ningún tipo de control, volcaban y mezclaban y hacían el cemento con que hacían las torres, los edificios. Y ahí veían que había fisuras en ciertas columnas porque había un desplazamiento de estas especies de corvícola en el cemento, mínimo, pero había un desplazamiento, o sea, algo que estaba debilitando el cemento. Grandes pérdidas económicas impresionantes que provocó en la construcción precisamente de Corvícola fluminia. Eso en América del Sur no se detectó en cuanto a la construcción, no se detectó tampoco en tuberías, salvo en centrales hidroeléctricas, en uno o dos casos de centrales hidroeléctricas, fue citado en el 2012 en Brasil. En el trabajo que mencioné anteriormente que hicimos con Eremías sobre las especies no nativas de América del Sur, vimos que la especie de molusco dulceacuícola que más se había dispersado en América del Sur era Corvícola fluminia. Fíjense, todo lo que está en gris, desde el norte de Patagonia hasta parte de, o sea, el Amazonas y parte de Venezuela, muy poco por acá, pero en Venezuela al fin, es Corvícola fluminia. 27 ecorregiones de agua dulce está presente Corvícola fluminia. Eso es esta especie. Después aparece Dreissena polymorpha, que invade los grandes lagos también de América del Norte. No llegó Dreissena polymorpha a América del Sur. El mejillón cero de América del Sur no ha llegado. Limnoparna fortunae, mi amor.
llegó a través del Río de la Plata a América del Sur contemporáneamente, principios del 90, a Japón. Hicimos algunos trabajos juntos y comunicaciones juntos con investigadores japoneses, gracias al himnoperna. El himnoperna, en el año 1991 lo detectó en el Río de la Plata, y a través de la cuenca del Plata llega a invadir a Argentina, a Brasil, a Bolivia, a Paraguay y Uruguay. Afecta tanto sistemas naturales como humanos, de refrigeración, de riego, plantas purificadoras de agua, etc. En rojo está marcado donde se encuentra el himnoperna fortunei, en la cuenca del Plata, por lo menos hasta el 2015, este era el dato, y en el sudeste de Asia y Japón, también invadiendo Japón y Corea. Los problemas que causa el ambiente artificial se pueden resumir en reducción del diámetro de las cañerías, bloqueo de esas cañerías, de crecimiento de la velocidad de agua. Todo el sistema está diseñado para que en superficies lisas el agua recorra ciertas distancias. Bueno, acá no es liso, sino que va chocando con mucho pelotonamiento, amontonamiento del himnoperna, que hace que son tanta la cantidad que tienen que se reproducen dentro de las cañerías, que las ocluyen directamente. Fíjense, acá tenemos en esta imagen, es una mina 0,5. Fíjense los distintos tamaños que hay del himnoperna fortunei, uno sobre otros, los más grandes abajo, los más chicos arriba, y llegan a tener hasta 15 centímetros de espesor sobre los paredones de las tomas de agua, por ejemplo, centrales hidroeléctricas, que se desprenden de tanto que están unidas unas sobre otras y vuelven a completarse nuevamente. Gustavo, disculpa, ¿podrías Sí. sacar esa valla que dice abajo, la valla del MIT, que nos impide ver algunas de tus citas? Esa, gracias. Ahí está. Gracias. Bueno, no, de nada. No me había dado cuenta, perdón. Asimismo, me reperdí. Claro, los malos controles que se hacen por inexpertos, inexperiencias de los que intentan controlar las invasiones ya dentro del sistema de agua, provocan que gran cantidad de conchas vacías, cuando se sueltan del viso con que están fijadas en la superficie, ese viso es un filamento proteico que se endurece el contacto con el agua, se sueltan y van el diámetro del caño, que cada vez está haciendo más chiquitito para ir, por ejemplo, al sistema de refrigeración, a sistemas de enfriamiento, que son de tuberías muy, muy finas, muy chicas de diámetro, se van tapando de esas conchillas. Otras veces pasa que matan mucho de golpe y ahí se pudren los mejillones. Entonces el agua y el olor que hay en el ambiente es insoportable. Estamos hablando de ambiente cerrado. Y hay, por supuesto, bloqueos de filtros en las tomas de agua de ingreso a los sistemas de refrigeración. Fíjense acá, este caso está lindo. Esta es una central termoeléctrica de Buenos Aires. Cuando el ingreso de toma de agua, que después va a ir para refrigerar, se ponen estas rejas como para que no dejen pasar ramas, peces, etc. Fíjense cómo son usadas las rejas como sustrato por un mejillón. Directamente no deja pasar el agua. Hay que limpiarlo mecánicamente a través de buzos. Fíjense lo compacto que están acá los mejillones. No pasa el agua, es más, cuando empiezan a romper el agua se forma un escalón. Está de un lado, hay más agua que del otro directamente. No deja pasar el agua. Bueno, este es el último caso así curioso y después sigo, pero me gusta hablar del himnoperna. Fíjense, febrero del 2008, hace ya varios años, Córdoba capital.
Un domingo, se quedaron sin agua. Se quedó sin agua Córdoba. Pequeña ciudad, poco importante. ¿Qué pasó? Esto es no me va a salir el nombre, dique San Roque. De ahí se toma el agua, un sistema de tuberías toma agua para llevarlo a distintos lugares, entre ellos a la capital de Córdoba, como agua ya potabilizada, es agua del consumo humano. Tienen una pequeña central hidroeléctrica para generar la energía y poder transportar el agua a través de esas tuberías. Las costas del dique San Roque empezaron a verse de esta forma. O sea, no eran piedras o arena no, porque es mucho más grande, se pisaba y se hundían, tenían un espesor de ese sustrato nuevo de 20 centímetros, mirándolo con más detalle, no estamos hablando de piedritas tampoco, no, sino estamos hablando de un amontonamiento de mejillones del Limnoperna fortunei. ¿Qué pasó? El sistema de refrigeración de la central hidroeléctrica para poder llegar el agua desde ese dique hasta la capital de Córdoba se había taponado, se había tapado el Limnoperna fortunei, se había tapado todos los conductos hasta el sistema de refrigeración de aceite que hace girar la turbina para generar energía. Entonces tiene que frenarlo porque si no explota. Bueno, eso fue lo que provocó Limnoperna fortunei en ese domingo del 2008 en Córdoba. Por supuesto, y acá hago también especial atención a la falta de profesionalidad de un periodismo científico, que lamentablemente existen en Argentina, pero no es lo común. Es en un diario La Voz de Córdoba, martes 5 de febrero de 2008, el mejillón dorado, el invasor que paralizó una central de PEC. La usina de San Roque salió el domingo de servicio, etcétera, etcétera. Dice la primera travesura pública del Limnoperna fortunei. Primero, tomarlo como si fuese una travesura. Ya de por sí no es correcto. Y segundo, fíjense, yo además durante años di una cátedra que es malacología. Miren lo que ponen acá. Es la presencia del crustáceo. Por favor, ¿cómo le van a llamar crustáceo al mejillón dorado? Es un molusco. O sea, estoy exagerando. Pero es una prueba, una señal, un símbolo, un signo de la falta de seriedad con que se toman las situaciones que tienen que ver con la biología o con los organismos o con la ciencia en sí. La falta de periodismo científico es notable y junto con lo que estábamos hablando de educación lo vamos a tratar más adelante en la charla. Pero fíjense que es común la falta de periodismo científico, de periodistas científicos en Argentina al menos. Ocasiona además problemas Limnoperna fortunei en el ambiente natural de América del Sur. Se lo llama ingeniero de ecosistema porque modifica el ecosistema, pero no momentáneamente, lo modifica ya para siempre y de acuerdo a su presencia, no porque se alimente él de algunas cosas, sino porque ya su presencia lo está modificando. Por ejemplo, a través de dos medios podemos hablar de ingeniero de ecosistema. La producción de sustrato duro a través de sus conchillas. Vemos que muchas conchillas, imagínense, superficies que antes eran lisas, sin nada, de troncos o piedras que tenían lo sumo algo microscópico, ahora tiene algo macroscópico sujeto a él y fuertemente, lo que provoca que haya una reducción del flujo de agua en ese lugar, aumenta la fuerza de choque de agua en ese lugar precisamente porque hay un montón de conchillas. Para tener una idea, estamos hablando de 80.000 individuos por metro cuadrado. 80.000, no 8.000.
80.000. La fuerza de choque aumenta, hay mayor sedimentación, por lo tanto. Eso provoca que haya infauna, que antes no había. El sustrato duro aumenta, la complejidad de hábitat, que antes era algo liso, ahora es mucho mayor la complejidad de ese hábitat por la cantidad de conchillas que hay. Hay mayor aumento de epifauna móvil, hay mayor aumento de epibiontes, puede haber un detrimento, una disminución de epifauna endémica, donde antes existía cómodamente. Y la otra es la forma de alimentación. Se alimenta por filtración, como la mayoría de los bivalvos. Hay un reciclado de nutrientes, mayor sedimentación de materia orgánica, por lo tanto más infauna. A su vez, al comer y filtrar el agua, está haciendo que el agua esté más clara. Hay mayor penetración de luz, hay mayor cantidad de hidrofita sumergida, hay un cambio en la composición del plancton. Eso estaría sucediendo en los ambientes naturales de América del Sur, además de una alteración de la dieta de muchas especies de peces. En síntesis, si se puede hablar de síntesis con Limnoparna, fíjense, yo la encuentro por primera vez ahí, en el año 1991 en el Río de la Plata. En el 94 cruza el charco y ya la citan por primera vez en Colonia, Uruguay. En el 95-96 atraviesan lo que era en aquel momento el cordón industrial más grande que tenía la Argentina, provocando macrofauning en muchos lugares. En el 97 aparece por primera vez siguiendo por el río Paraguay, en Asunción, tapando la refrigeración de las lanchas de los prefectos del Paraguay, de prefectura del Paraguay. En el 98 se encuentra por primera vez en la central hidroeléctrica más grande de la Argentina, que es Yacyretá, Argentina-Paraguaya. En el 99, la primera cita que la realiza María Cristina Mansur en Puerto Alegre, del Limnoparna puertorriqueño, en el 99. En el 2000 aparece por primera vez en el río Uruguay, en Salto Grande, la central hidroeléctrica argentina-uruguaya. También aparece en Córdoba, aproximadamente en el 2000, en el embalse Río Tercero. Y ahí no está tapando las cañerías únicamente de refrigeración de las pequeñas centrales hidroeléctricas que están por ahí, sino de las centrales de la central nuclear de energía, que es el embalse Río Tercero. En el 2000 encontramos por primera vez en el Pantanal, límite en el río Paraguay, límite entre Bolivia y Brasil, un santuario ecológico internacional de Naciones Unidas. En el 2001 aparece en lo que era en ese momento la central hidroeléctrica más grande del mundo, que es Itaipú. Ya dejó de ser la central más grande del mundo, ya en 2005, ya dejó de serlo en 2006. En el 2004 aparece por primera vez en lo que sería, yo diría, la capital de la industria de América del Sur, que es San Pablo, macrofauning. En el 2012 se encuentra también por ahí. Hasta ese momento avanzaba 240 kilómetros al año. En el 2019 ustedes ya lo ubican en Tucumán. Por las fotos que pude ver que salían en internet, tanto en el dique El Cadillal como Río Loro, yo estimo que por la concentración, la densidad, de ejemplares, el tamaño de los ejemplares, no menos de 2 años tiene que ser que estén ya en ese lugar. Pero bueno, se cita por primera vez en el 2019. Hablé más de 15 minutos, pero si hubiésemos tenido en cuenta los primeros 15 minutos de exposición, de mi exposición, los primeros 15 minutos nada más, mientras yo hablaba y hablaba y hablaba, el mejillón dorado avanzó todo esto en la cuenca del Plata, 20 centímetros, de acuerdo al cálculo de 240 kilómetros por año,
en 15 minutos avanzó ya 20 centímetros mientras yo estaba hablando. Da una idea del poder de invasión, de dispersión que tiene esta especie, gran capacidad adaptativa reproductiva. En el 2015, fíjense, aparece en otra cuenca. Ya estábamos hablando de la cuenca del Plata, ahora apareció en la cuenca del Guaíba, cuenca del río San Francisco, a 1500 kilómetros de la última cita en Brasil. Entonces, Dreissena polimorfa se encuentra nada más que en América del Norte o en Europa. No llegó a América del Sur. Tememos que llegue en cualquier momento. Limnoparna fortunei llegó a América del Sur, no llegó todavía a América del Norte. Todavía. Rapana venosa también ingresa por la cuenca del Plata, por el río de la Plata. En el año 2000, en el 99 se detectó por primera vez. Y esta especie no nos ocasiona ningún problema todavía a nosotros porque en realidad es un problema para los que hacen cultivo de bivalvos marinos porque se alimenta de ellos. Realmente es una pérdida muy, muy significativa. En definitiva, las dos especies de Corvícula, Fluminia y Largiliarte, Limnoparna y Rapana, ingresaron ambas por el Río de la Plata. Ya esto lo venimos anunciando desde el 2005 con Cristina Damborenea. Por lo tanto, es un lugar que hay que prestar atención. Es decir, hay lugares que es importante considerar para hacer un control, una prevención y evitar arribos, estar atento de los arribos de especies no nativas. Eso fue una de las preguntas que nos hicimos con el grupo EMIA y sacamos este trabajo, que les mostré ya, de especies no nativas de América del Sur, y en él una de las conclusiones que llegamos fue que hay 4 como hotspots, puntos calientes, que serían zonas, todavía no tenemos suficiente precisión como para determinar lugares más exactos, más precisos, pero zonas donde hay mucha cantidad, mucha densidad de especies, riqueza de especies de moluscos no nativos. Una es una zona que denominamos el Atlántico subtropical, otra zona que nombramos la zona norte de los Andes, la de los Andes central y los Andes del sur. En riqueza, primero está la subtropical atlántica, después del norte, central y sur. Porque también coincide esto con la presencia de grandes ciudades, más de grandes puertos, aeropuertos de carga, aeropuertos de pasajeros. Tenemos también ciertas características que están dadas por ecorregiones continentales y gris en marina. Entonces todos esos atributos los unimos y también está dado con la presencia de que haya más especies no nativas. Si pensamos que las especies no nativas, mucho tiene que ver vectores, el humano a través de vectores, es lógico que eso sucede. Entonces, hay zonas como para poder decir, guarda, tenemos que tener cuidado. A principios de este mes presentamos una comunicación en el 9º Congreso Europeo de Sociedades Malacológicas Europeas, con Vlachos Evangelos, un griego que vino de Grecia y está trabajando en Argentina, es investigador del CONICET, y es uno de los que está implementando el estudio de redes, del estudio de redes con distintos objetivos. Uno de ellos es precisamente lo que queremos hacer es determinar un patrón de conectividad entre las distintas áreas o regiones de América del Sur y averiguar la
correlación que existe entre estos patrones de conectividad y la distribución de los bivalvos invasores. Esa fue la idea de esta comunicación en el Congreso. Entonces, lo que empezamos a hacer, muy en borrador todavía, es dividir en una cuadrícula a América del Sur, con el mismo tamaño, la misma superficie de 5 por 5 grados, y ver, por el momento no tenemos en cuenta el paisaje, en el sentido, no tenemos en cuenta las alturas, las grandes, la cordillera, por ejemplo, o en América del Norte, en la parte norte de América del Sur, los distintos niveles de altura. No tenemos en cuenta la selva, o sea, dejamos de lado eso por el momento. Lo que estamos intentando hacer entonces es cada cuadrado que sea un nodo y que tenga la conexión con los de alrededor. O sea, todos estos nodos con los que trabajamos, y si tenemos en cuenta que vamos a hablar de moluscos no nativos, lo que hicimos fue considerar los potenciales vectores que pueden estar contribuyendo a la dispersión de estos vectores. Es decir, por lo tanto, tomamos en cuenta los ríos, las vías fluviales, las rutas, las carreteras, los trenes, todo lo que podía transportar especies no nativas. Y obtuvimos, por supuesto, nuestra conectividad en relación a la teoría de redes con estos factores que tuvimos en cuenta: ríos, rutas, trenes. Hicimos, por lo tanto, un primer modelo de patrón de conectividad de la potencial distribución de moluscos nativos en el continente, tratando de explicar la distribución de moluscos nativos del continente. Básicamente, en un principio, tratando las especies de bivalvos dulceacuícolas invasores, Corvicula fluminia y Limnoperna fortunei. Ahora, empezar a hablar de redes es un tema muy apasionante. Yo estoy ingresando en ese tema, es muy poco lo que puedo hablar de él, son más de lo que me explica siempre Evangelos o escucharlo en sus conferencias. Todavía estamos muy en los inicios como para empezar a trabajar. Vamos a sacar pronto un trabajo sobre esta correlación entre la conectividad y la presencia del Limnoperna fortunei en América del Sur. Es mucho lo que tenemos por explotar todavía, tal es así que para fines de noviembre vamos a hacer un llamado a beca a través de un proyecto del PICT 2019. Tenemos una beca y la vamos a utilizar para el estudio de redes y de especies no nativas de moluscos, de América del Sur en general y de Argentina en particular. Les pido que presten atención a este llamado de beca porque es algo muy importante para nosotros que queremos tener un becario. En definitiva, ¿a dónde me estaba dirigiendo? Hay métricas que podemos sacar a través de este patrón de conectividad que tuvimos ya de América del Sur. Estas métricas nos permiten de manera individual o de manera sistémica darle numeración, darle un valor en número a los nodos. Entonces, una vez que tenemos esa numeración, es importante, es favorable poder trabajar con estadísticos y ver diferencias o no significativas estadísticamente, que nos va a permitir dar ciertas predicciones o contrastar ciertas hipótesis. Para eso tenemos diferentes métricas. Por ejemplo, acá hay 3, que serían distintas centralidades de relaciones betweenness, o centralidad de cercanía o coeficiente de agrupamiento. Es decir, por un lado, con betweenness podríamos ver cuántas veces se necesita pasar a través de un nodo
siguiendo cualquier ruta posible a lo largo de la red. ¿Cuántas veces ese nodo es importante? La tenemos que pasar sí o sí. Ese nodo pasa a ser importantísimo porque cada vez siempre está cruzado por distintas vías de, en este caso, vectores de moluscos no nativos. O la centralidad de cercanía que nos dice qué tan cerca están los nodos entre sí. Por lo tanto, saber qué nodo es importante en relación con la cantidad de veces que es transportado y la relación que tiene con los nodos vecinos, eso hace que sea un punto importante a considerar cuando se habla de redes y moluscos no nativos. O, si hablamos de coeficiente de agrupamiento, nos da la idea de qué integrado está el nodo que le permite o no le permite a otra cosa entrar en ese nodo. Es decir, si, por ejemplo, hablemos de vecindario, que cuanto más grande es el coeficiente de agrupamiento, menor cabida hay para nuevos vecinos que quieran ingresar a ese vecindario. Entonces, ahí podemos hablar que es muy probable que podamos encontrar especies no nativas de moluscos o de cualquier animal que sea, especies endémicas, en donde no sería conveniente que entren especies no nativas, donde las pueda desplazar. En definitiva, establecer el marco de conectividad que tuvimos como resultado en el trabajo del 2020 del EMIAS, este mapa de la izquierda, pasarlo a este mapa de conectividad del centro con distintos colores marcando dónde estarían esas 4 áreas o hotspots. Nos estaría marcando que en un principio diferencias significativas, estadísticamente significativas, existen únicamente entre subtropical atlántico, la zona subtropical atlántica, entre esta zona y esta zona, los Andes del norte. Ahí habría, de acuerdo a las características que se acuerdan que habíamos utilizado, que eran ríos, transportes de trenes, carreteras, etcétera, hay suficiente evidencia como para establecer que significativamente hay diferencias estadísticas entre un área y la otra. Y si prestamos atención, ¿se acuerdan este mapita que lo habíamos visto? La distribución de Corvícola fluminia a lo largo de toda la América del Sur, vemos que en la región, en la zona del Atlántico subtropical, es súper dispersa, está súper presente Corvícola fluminia. Sin embargo, en el norte de los Andes está prácticamente ausente. Es decir, esta diferencia de áreas estaría dando una señal precisamente en cuanto a su distribución de Corvícola fluminia en América del Sur. Si consideramos al Limnoparna fortunei, me invitaron a participar en un trabajo de hidrobiología de Sandra Ludwig y otros malacólogos y investigadores moleculares en un trabajo que salió publicado a principios de este año, en donde se veía la idea era ver la alta conectividad por migración y la potencialidad que existía en la invasión de esos 2 puntos en cuanto a la invasión del Limnoparna fortunei en América del Sur. Y ahí se estableció, es decir, antes de este trabajo decíamos, me incluyo, que Limnoparna fortunei había 2 posibles rutas de invasión en América del Sur. La primera a través del Río de la Plata, por la cuenca del Paraná y del Uruguay, y del río Paraguay. Sigo sosteniendo que esa ruta existe. Y la otra era a través de lo que
ya había detectado María Cristina Mansur en Puerto Alegre, a través de la Laguna Mirín, en Puerto Alegre. Estuvo viendo, María Cristina Mansur hizo una comunicación en un congreso muy interesante, nos preguntaba cómo habíamos estudiado nosotros y habíamos detectado que el agua del Astre había sido la que había traído el Limnoparna fortunea de América del Sur a la Argentina, Río de la Plata. Esa fue una idea de Guido Pastorino, que dijo, veamos la cantidad de barcos que vino del sudeste de Asia, y veíamos que, no sé por qué razón, la Argentina había tenido un pico en fines de los 80, principios de los 90, de comercio con el sudeste de Asia. Les sugerimos a María Cristina Mansur que hiciera lo mismo con el puerto, con Puerto Alegre, y lo único que tenía en común era que un solo barco en un periodo de tiempo, en un lapso de tiempo que iba desde el 99, que encontró el Limnoparna Fortunae, y un año antes, creo que utilizó, 6 meses antes, 6 meses después, como sea, encontró solamente un barco proveniente del sudeste de Asia. Todo el resto de barcos que había llegado a Puerto Alegre no venían del sudeste de Asia. ¿De dónde venían? De la Argentina. O sea que nosotros le transportamos, hicimos de vector para que el Limnoparna Fortunae llegue a Puerto Alegre en el año 1999, salvo que ese único barco del sudeste de Asia haya traído al Limnoparna. Bueno, hasta este año que hicimos ese trabajo de la conectividad y de las migraciones potenciales del Limnoparna Fortunae, esas eran las dos teorías que existían, cómo se habían originado la invasión, las rutas de invasión del Limnoparna a Brasil, a través de secuencias del ADN ADN mitocondrial y los de microsatélites. Se pudo establecer que había 5 rutas de invasiones principales de propágulos del Limnoparna Fortunae en América del Sur. La primera venía de Japón al Río de la Plata. O sea, al mismo momento que invadía Japón, estaba invadiendo desde Japón al Río de la Plata. ¿Se acuerdan que era en el mismo año, en el mismo lapso de tiempo, había invadido Japón y América del Sur a través del Río de la Plata? Otra venía desde China directamente también al Río de la Plata. Del Río de la Plata, procedente de la Argentina, Río de la Plata, invadía esta flechita la Lagoa Mirín, Puerto Alegre. Y también, proveniente del Río de la Plata, estaría invadiendo al río Uruguay y al río Paraná, que después se dispersaría por el resto de Brasil, Paraguay y Uruguay. Pero acá lo más sorprendente, como yo les comentaba, o no me acuerdo si les dije, para mí la invasión en San Francisco, en la cuenca de San Francisco en el 2015, era por un barco brasilero o argentino que había llegado a ese puerto. Pero no, es directamente una invasión que fue desde China hasta Brasil, hasta la cuenca del río San Francisco. Entonces, a partir de esos 5 vías de invasión, rutas de invasión, se pudo establecer a través de este trabajo que había barreras genéticas que estaba dando distintos orígenes de invasión del Limnoparna Fortunae en Brasil. Tomando esas barreras genéticas a través de la cuenca, a través de esa zona del Atlántico subtropical, decidimos ver la conectividad a través de la investigación en redes, la conectividad que tenía esas 3 partes que dividimos al Atlántico subtropical, y nos dio que estadísticamente
hay diferencias significativas ya no únicamente con los Andes norte, sino también con los Andes centro y los Andes sur. Es decir, que el área de la cuenca del Plata, mejor dicho, el área de, del Atlántico subtropical, que es un punto de ingreso de especies no nativas, es como para ir prestándole mucha más atención que al resto de las otras. No por eso dejar de lado las otras, pero sí es un área donde hay que poner los cañones como para seguir investigando al respecto. Cuando uno está trabajando, haciendo servicio de tercero, como biólogo de invasión, y tratar de sostener conversaciones con los interesados, o los potenciales interesados que tendrían que estarlo, con respecto a las invasiones, esas interacciones se chocan con distintas posiciones de acuerdo a que no siempre están de acuerdo con los biólogos, que están determinados en realidad con el contexto donde se encuentran esas partes interesadas o desinteresadas por las bioinvasiones. A mí me interesa el trabajo de Churchan Korchan y del 2016 de colaboradores, en donde me gusta este grafiquito, en donde pone una flecha con dos puntas, la superior pesos, la inferior naturaleza, en donde podemos observar que, hablando del tema de bioinvasiones, hay un sector neutro que ni le va ni le viene a las bioinvasiones, dado por abogados, ambientalistas, comunidades locales, responsables de políticas y agencias estatales y provinciales, en donde ni le va ni le viene. Otros son escépticos. No me vengan con estos bichitos que me van a ocasionar algún problema a mí. Son la sociedad civil, sectores públicos, industrias del turismo. Los que están realmente preocupados, ONG ambientalistas, industrias verdes, industrias de caza y pesca, silvicultores. Los que están totalmente en contra de que se le haga algo en contra o a favor, no existen para ellos, son adversarios de estas invasiones biológicas silenciosas, que son básicamente la industria del comercio internacional, y son totalmente partidarios de empezar a hacer algo, tanto no solamente por el impacto que le ocasiona al ambiente humano, sino al ambiente natural. Son los gestores de espacios naturales, las universidades, las academias, organizaciones conservacionistas, etc. Esto, en mi experiencia, como ofreciendo servicios y haciendo servicios a terceros con la Universidad Nacional de La Plata en cuanto a prevención y control de especies invasoras, es real. Podrá haber más o menos instituciones entrometidas en ella, pero básicamente hay que mejorar la comunicación desde los que están neutrales, escépticos y adversos, mejorar la comunicación entre las partes, entre cada uno de ellos y entre los que tienen que, las academias o los que ofrecen el servicio de prevención y control, y entre lo neutral, preocupados y partidarios a hacer algo sobre las bioinvasiones, mejorar la comunicación y la colaboración entre ellos, lo que hace que vaya a favor de un mayor conocimiento de los problemas que ocasionaría la presencia de especies no nativas, tanto en el ambiente natural como en el ambiente humano. Y por lo tanto se van a ir achicando cada vez más esta rajadura, esta grieta entre los adversarios y los partidarios de actuar en favor o en contra de las especies no nativas. Como para ir terminando ya, y ya los dejo tranquilos, hay que tener en claro lo que es una especie invasora. Todavía no se llega a un acuerdo en conjunto como para decir qué es una especie invasora y por lo tanto qué prevenir. ¿Y qué prevenir? Por ejemplo, hay un criterio biogeográfico. Una especie debe superar una barrera geográfica.
o una distancia dada, más de 100 kilómetros. ¿Por qué 100 kilómetros y no 99 o 101? Vaya uno a saber. Acá el problema siempre está en los criterios para definir cualquier cosa, es que el hombre desde siempre está intentando, para controlar a la naturaleza en definitivo, en clasificar, encajonar cada cosa en su lugar. De ahí la importancia de los taxónomos. Desde la época de la caverna, el hombre está interesado en esto se come, esto me come. Entonces, esta clasificación elemental, sencilla, la llevó a toda su cultura, a todos los niveles y en todos los tiempos. Este es un criterio geográfico, es un ejemplo de ello. O criterio de impacto. Una especie de provocar un impacto mayor en un ecosistema en el que se dispersa para ser considerada invasora. O sea, en el nuevo ecosistema tiene que provocar un impacto mayor que en el ecosistema nativo. ¿Y qué es un impacto mayor? ¿Desplaza una especie? ¿Extermina una especie? Vaya uno a saber también. Es muy subjetivo hasta ahora. Esta es una de las que más me gusta, que toma en cuenta el criterio de invasión. ¿Se acuerdan? La invasión es un proceso, no es una película, no una foto. Bueno, entonces, ¿en qué etapa del proceso de especie no nativa ocurre? En donde ya pasó un lapso de tiempo de la naturalización de la especie, se empieza a dispersar, a competir y a ganar nuevos espacios. Ahí estamos hablando de invasores. Acá yo tomé un conjunto de definiciones y hice, o sea, no es mi definición, pero la arreglé bastante, me gusta. Especie invasora es aquella que como resultado de la actividad humana es introducida a un ecosistema no nativo, adaptándose y convirtiéndose en un agente de cambio y amenaza para la biodiversidad nativa y con potencial capacidad de generar daño económico. Es importantísimo este daño económico porque es la única forma que se puede obtener plata para hacer subsidios para poder seguir investigando, ¿sí? De demostrarle al humano que hay daño económico. Les toca el bolsillo y ahí te ayudan. Y el otro punto es ecosistema no nativo. ¿A qué estoy haciendo referencia? No es que vino de un continente a otro, sino puede darse que el ecosistema sea no nativo en el mismo lugar de origen. Es decir, les cuento un ejemplo para hacerlo bien gráfico. Hará ya 20 años, cuando el email era la única fuente de comunicación muy directa que existía, era el WhatsApp del momento, me llega un email de un chino, un ingeniero chino, que me preguntaba cómo hacíamos nosotros para controlar al Hypnoperma fortunae en las centrales hidroeléctricas de Argentina, de América del Sur. Una sorpresa fue para mí muy grande, porque ¿qué me están preguntando los chinos? Son de ustedes las especies. ¿Qué me están preguntando a mí cómo controlarla? Pero pensándolo mejor, ¿se acuerdan que yo les dije que en un momento Brasil tenía Itaipú, que era la central hidroeléctrica más grande del mundo hasta el año 2000? En el 2003, 2005, por ahí, ya dejó de ser la más grande del mundo. La más grande del mundo está en China, que la duplicó o triplicó en tamaño. Claro, es decir, China empezó a tener mayor clase media, para llamarlo de alguna forma, empezó a crecer económicamente mucho y eso lleva a que haya mucho consumo de energía que se puede obtener únicamente o parte de ella a través de centrales hidroeléctricas, modificando el ambiente de una manera muy, muy notable, alterando el ecosistema. Lo que era un ecosistema para el Hypnoperma nativo pasó a ser un ecosistema nuevo, ya no es el ecosistema nativo, entonces actúa como una especie invasora. Por lo tanto, de ahí que en la definición esta pongamos especies, ecosistemas no nativos. Se introduce en el ecosistema no nativo. Bueno, ya voy concluyendo. Acá este diagrama de 3 componentes para lograr un manejo integrado sostenible sobre las bioinvasiones, aparece este diagrama de 3 componentes, en donde tenemos un componente que es generación de conocimiento, equipos de investigación sobre bioinvasiones muy buenos, que generan conocimiento muy bueno y que les da ese conocimiento a distintas organizaciones gubernamentales, llámese secretarías, ministerios de ambiente, lo que sea,
como para que tenga criterios claros de qué es lo que se tiene que defender y conocimientos previos de base para establecer cuál es el proceso de invasión que está ocurriendo y que hay un incremento actual de las bioinvasiones. Pero imagínense ustedes, elecciones, cambia un gobierno A pasa a un gobierno Z. Eso quiere decir que todas las organizaciones, Secretaría de Ambiente, Ministerio de Ambiente, desaparecen, aparecen, cambian las personas, los objetivos, ya no son las invasiones, son otros, cambia. O directamente no cambia nada de la Secretaría, pero cambia el equipo, desaparece el equipo que estaba generando conocimiento perfecto. ¿Por qué? O porque se murió la cabeza, o porque se jubiló, o porque no formó gente preparada que lo reemplace, o porque simplemente no pudo la posibilidad de formar gente apropiada porque el Estado no dio más becas para ese tema, o no tuvo subsidios, etcétera, desaparecieron. Por lo tanto, ya sea que desaparece la generación del conocimiento o la forma en que ese conocimiento es impartido a la sociedad, hace que este manejo integrado no sea sustentable, ni sea integrado. Por lo tanto, falta una cuarta pata a esta mesa. Y esa cuarta pata estaría dada precisamente por lo que yo les decía, la importancia en concienciar a la sociedad, darle a la sociedad el conocimiento pleno de lo que son las invasiones biológicas, los impactos que puede provocar tanto en el ambiente natural como en el ambiente sanitario y económico de la sociedad. Hacer que tome conciencia la sociedad de esa problemática. ¿Y cómo? A través de educación. Un punto que yo les comentaba al comienzo de la charla, educación en todos los niveles. Es muy difícil alterar las estructuras de los programas de educación de los distintos niveles de la educación en Argentina, pero podemos meter en temas que se tratan de educación ambiental, por ejemplo, biodiversidad. Biodiversidad, las bioinvasiones, que es el segundo causante de pérdida de biodiversidad en el mundo, entraría perfecto para tratarlo en ese tema. De hecho, lo estamos haciendo en la Universidad de la Ciudad de La Plata y en varios colegios. Y por último, difusión y divulgación científica de nivel. Eso es lo otro que yo decía. Faltan periodistas científicos que sepan darle la información a la sociedad. Esa interacción haría que ese cuarto componente haga algo de equilibrio y exija siempre a los gobernantes de que haya un manejo integrado y sustentable sobre las bioinvasiones. Invasiones silenciosas de moluscos, invasiones silenciosas, bioinvasiones. Por lo que pudimos ver, están especies que están en un continente, están en el otro, y ganándole a las especies nativas. ¿De quién depende que esta frase no tenga lógica o que esta pregunta sea la respuesta que hoy por hoy le podríamos dar? ¿El futuro será un ecosistema exótico y homogéneo? Hoy por hoy yo les digo sí. ¿De quién depende que eso no ocurra? Nosotros. Muchas gracias.